Vamos a Juan 6. Recuerdan que, ¿verdad?, han pasado cosas que nos han desviado un poco de ir sistemáticamente en ese capítulo que yo les quería enseñar desde que comencé, cuando comenzamos aquí hablando de yo soy el pan de vida, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar en los últimos versos, Juan 6, y vamos a tomar 59 al 61 y después 66 al 69. Les voy a dar tiempito para que lo busquen. Los que tenemos los dedos afilados ya, porque somos más viejitos, lo encontramos fácil en la Biblia de papel. Los que no, facilito en su dispositivo móvil. Juan 6, 59 al 61 y 66 al 69. Y la palabra de Dios para nosotros hoy dice de esta manera. Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga en Cafarnaúm. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que le seguían dijeron: esto que dice es bien difícil, ¿verdad? ¿Quién piensa que la palabra de Dios es fácil? Ojo, no está Nestalí aquí para decirle ojo, pinta, ¿eh? Ojo. Esto que dice Jesús es muy difícil de aceptar. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les preguntó: ¿esto les ofende? Jesús es tan particular, ¿verdad? ¿Esto les ofende? Vamos a brincar al 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuántos de ustedes conocen que han vuelto atrás y ya no andan con él? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Yo creo que yo no debo ni predicar porque con leerla basta, ¿verdad? ¿Ustedes también se quieren ir? Y de momento Simón Pedro, que tenía una capacidad de hablar espontáneamente. Y en esa capacidad de hablar espontáneamente a veces súper duper metía la pata y en otras ocasiones la pegaba. Y en esta parece que la pegó. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Adore al Señor. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Señor, esta casa te dice: no me quiero ir, no me quiero quitar de la fe. Señor, no quiero dar marcha atrás como otros que una vez fueron tus discípulos. Señor, no sé qué nos haríamos sin ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, esta casa no sabe qué se haría sin ti, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Y te decimos como Pedro, Señor, es que nosotros hemos creído. Y no solo creído, sino que ya sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Cuando estaba preparando este mensaje, recordé que yo lo había predicado aquí hace un tiempo sobre este texto desde otra perspectiva, no la misma que voy a hablar hoy. Yo lo prediqué desde la perspectiva de los que se quieren ir. Hoy lo voy a predicar de la perspectiva de los que se quieren quedar. Muy diferente, ¿verdad que sí? Y tratando de buscar imágenes y vivencias, recordé que hace como unos casi 16 años nos dieron una noticia terrible de un diagnóstico terminal
de un amigo muy querido de nuestra familia. Y aunque las visitas estaban muy restringidas, pues nosotros nos permitieron ir, ¿no? Así que cuando Chiro y yo llegamos, recuerdo, si yo mal no recuerdo, yo creo que Chiro entró a hablar con él y yo me quedé en la puerta hablando con su esposa. Porque los médicos solo le daban días. De hecho, desde ese diagnóstico hasta el día de su muerte pasaron 15 días nada más. ¿Okay? Y cuando yo me quedo temblando de temor, porque no era solo nuestra tristeza, era saber el tipo de pareja que ellos eran y lo fuerte que debía estar siendo esta situación. Lo único que ella me dice cuando se me tira encima a llorar es: yo no sé cómo voy a vivir sin él. Hay personas tan significativas en nuestra vida que de solo imaginar que nos vamos a quedar sin esa persona, se nos nubla el horizonte. Haga recolección en su memoria. Si le ha pasado alguna vez o si hay alguna persona en este momento que si usted supiera que se va a morir mañana o que le va a dejar y le va a abandonar, ¿cómo usted se sentiría? Busque ahí. Porque yo estoy segura que de una manera u otra todos hemos o vivido experiencias así, ya sea con un novio, una novia, un esposo, una esposa, los que han pasado por un divorcio, personas, seres queridos que mueren y que nos dejan con un enorme sentido de vacío. Mire, es casi inevitable que el ser humano busque en otras personas todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades, sobre todo las emocionales. Aunque hay un montón de gente que busca también los panes y los peces de nosotros, ¿sabe? Pero bueno. Pero es interesante porque yo estoy segura que muchos de nosotros vemos la existencia de Dios, su presencia, su compañía en nuestra vida como algo casi natural. Es tan natural y tan natural que usted como que tampoco le hace mucho caso, ¿verdad? Como que es algo que usted no lo duda. Claro, hay otras personas que sí experimentan una sensación de ausencia de Dios cuando se encuentran en situaciones de crisis. Hay un diagnóstico clínico, que lo dan los médicos y las enfermeras, que es un diagnóstico espiritual, y una de los elementos, de los síntomas de que hay un problema clínico en términos de la espiritualidad del paciente es cuando el paciente piensa que Dios le ha abandonado. Mire lo fuerte que puede ser cuando hasta los médicos los tienen en sus libros de diagnóstico, ¿ok? Mire lo duro que le puede pegar a una persona sentirse abandonado de Dios. O sea, se fue, no está conmigo. Así que si está puesto en un libro de diagnósticos clínicos de medicina, quiere decir que nos afecta como integralmente el pensar que Dios no está con nosotros. San Juan de la Cruz le llamaba a eso la noche oscura del alma. ¿Cuántos de ustedes se han sentido en una noche oscura del alma? Porque aquí parece que están tímidos. Yo me la pongo más alto porque no puedo. Imagínese usted cuán terrible debe ser entonces que sea Dios mismo el que te motive a irte. Lo que pasa es que el texto dice que Jesús conocía ¿qué? El corazón de la gente. Así que lo mejor que puede pasar cuando Dios conoce el corazón de uno es confrontarte. Porque nosotros creemos que engañamos a Dios y la realidad es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Si Jesús entrara por esa puerta ahora y se parara aquí y te dijera, tú también te quieres ir, ¿qué tú le dirías? Pues mira, a los apóstoles les sucedió exactamente eso. Hay momentos en los que
tanto en nuestras relaciones interpersonales como en nuestra vida de fe, lo que estamos buscando es comodidad personal. Que las cosas sean a mi medida. Que nos digan que lo que queremos oír. A la gente no le gusta ir a una iglesia donde no le digan lo que quieren oír. A la gente le gusta que los tongoneen. A la gente le gusta ir a una iglesia donde hay una música espectacular y donde le digan, tú puedes, tú vas a tener todo lo que necesitas para triunfar, eso está dentro de ti, esto es un evangelio de prosperidad, Dios lo que quiere, todo lo que necesitas vas a tener, Dios quiere que prosperes económicamente. Es más, yo voy a buscar unas canastitas para que me echen una ofrendita cada vez que yo diga algo poderoso, porque eso se hace por ahí. Hay iglesias que lo hacen, se llama sembrar. Y cada vez que el pastor dice algo que tú te quieres apropiar para tu prosperidad, tú vienes y siembras con 5 pesitos, 10 pesitos, y esos chavitos son para el pastor o para el predicador, ¿verdad? Para el que esté predicando. Entonces, a veces es que estamos hasta dispuestos y dispuestas a dar hasta de nuestro dinero con tal de oír lo que nosotros queremos escuchar. Y esa está fácil, mi hermano. Yo le doy también los 5 pesos. Sin embargo, Jesús tenía una manera muy particular de enseñar. Primero, no cogía dinero de nadie. Amén. Jesús. Segundo, miraba lo profundo del corazón de la gente todo el tiempo. Tercero, lo único que le importaba era demostrar el amor de Dios. Pero no confunda el amor y la misericordia de Dios con ser tonto. No se dejaba manipular por nadie. Y a veces la gente hace barbaridades y cuando uno ala la soga le dice, mira para allá, y eso que es cristiano. Dígale eso a Jesús cuando le dijo, si se quieren ir, lárguense. ¿Ah? Muchas veces la única manera que tenemos de ser, para poder ser tan verticales como Jesús, es predicar la palabra como es, sin acomodarla. La palabra de Dios no es para acomodarse a la gente, es para incomodar a la gente. Porque si usted no se incomoda, no se sale de la silla. Mientras usted esté en una silla bien cómoda, ¿qué pasa? Silla cómoda y aire acondicionado, buena música, nos quedamos aquí hasta mañana. A la que te empiezan a incomodar, te levantas y haces algo. O te vas y buscas otro sitio o dices, ¿sabes qué? Yo voy a unirme a este equipo para que las cosas mejoren. La mayor parte de la gente hace lo que hicieron esos discípulos, se largan. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a qué? A decir, pues si aquí hay algo que se puede mejorar, yo entonces voy a salir de mi zona de confort, ¿verdad? Y voy a colaborar. La palabra de Dios hay que predicarla para incomodar, no para justificar comportamientos ni para pasarle la mano a la gente y a su pecado. Y hay momentos en los que las crisis, mis hermanos y mis hermanas, son necesarias. Tanto las personales como las familiares, como las laborales, como las de fe, como las crisis que se dan también en la vida de la congregación. Porque las crisis nos confrontan, nos llevan a momentos de decisión. Mire, cuando a usted todo le sale bien, usted como que anda fluyendo por ahí para abajo, como la bola de nieve, ¿verdad? Usted sigue por ahí hasta que llegue abajo. Tenga cuidado que cuando la bola de nieve llega abajo y choca, se esbarata.
Las crisis nos confrontan, nos llevan a momentos de decisión. ¿Cambiamos o echamos a perder las cosas? ¿Nos vamos o nos echamos a perder? ¿Nos quedamos y echamos el resto? Esas son opciones. Hay otros momentos en donde lo que está en crisis, como lo que pasaba en este texto, es si creemos o no. Si creemos en Dios, en este caso si creemos en Jesús o no. Que lo que está en crisis es la profundidad y el compromiso de nuestra fe. Fíjese que el texto a todos esos que andaban con Jesús, incluyendo sus 12, le llamó los discípulos. Decía, los discípulos se fueron. O sea, quiere decir que esa gente llevaba mucho tiempo caminando y discipulándose con Jesús. El texto les llama discípulos. Nosotros en nuestra mente tenemos como discípulos a 12 nada más. El texto le llama discípulos y se fueron. O sea, eso quiere decir que pueden haber discípulos que no crean. Y la palabra de Dios es como un sedazo. ¿Quién aquí sabe lo que es un sedazo? Porque yo creo que los jóvenes no saben ni lo que es esa palabra, ¿verdad? Un sedazo filtra. ¿Y qué es lo que saca? Lo fino. ¿Y qué es lo que se queda? Lo grueso. Lo fino. Jesús estaba, ¿qué? Pasando la gente, los discípulos por un sedazo. ¿Cuántos de ustedes se atreven a dejarse meter dentro del sedazo de Dios? Vamos a ver si pasamos por el rotito finito o nos quedamos arriba. Porque usted sabe lo que pasa con lo que se queda en la parte de arriba del sedazo. Se bota. Cuidado. Cuando cuenta el Evangelio de Juan, en ese capítulo 6, que cuando Jesús estaba en la región de Galilea, y eso lo predicamos ya, había alimentado 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y sabemos ya, porque lo estudiamos, que muchos de ellos venían detrás de él por los panes y los peces. Y habíamos predicado que el milagro es solamente lo que está en la superficie, porque Jesús les llamaba a entender qué era lo que estaba debajo del milagro, lo más profundo, ¿verdad? Que era que él había sido enviado por Dios, era hijo de Dios, y habían otros niveles de profundidad debajo de los milagros. Pero luego se va desarrollando el resto del capítulo y llega un momento en el que Jesús se encuentra enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y por las ruinas de esa sinagoga, puede ser un poquito tal vez más grande que esta o más o menos así. Así que yo me atrevería a decir que entonces si aquí cabemos 300 personas y la sinagoga de Cafarnaúm es más o menos de este tamaño, yo me atrevería a decir que a lo mejor entre unas 200 o 300 personas ya estaban más filtradas, ¿verdad? De aquellos 5,000 habían ahora tal vez unas 200 o 300 con él. Y hablando a la gente les dijo, y esto ya lo vimos, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Jesús había recorrido largos caminos con este grupo y desgraciadamente se habían quedado en la experiencia de la multiplicación de los panes y los peces. Se habían quedado en lo superficial, en lo material que podían recibir de Jesús. Pero cuando Jesús empieza a sumergirles en lo profundo, les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahí Jesús entra con ellos o pretende entrar con ellos en una dimensión en la cual ellos no están dispuestos.
Porque nosotros le ponemos nuestras fronteritas a Dios, ¿sabe? Nosotros le ponemos nuestras fronteras a Dios. Mire, yo apunté una cosa aquí. Le voy a decir cuál es la frontera que nosotros le ponemos a Dios. Nosotros, la mayoría de las veces, queremos que Dios apruebe nuestra voluntad, no que Dios haga su voluntad. Nosotros le marcamos verjas en nuestra relación a Dios, hasta donde nosotros podemos llegar y hasta donde le permitimos entrar. Hay cosas que usted no se las da a Dios. ¿Usted me perdona? Hay personas que hay relaciones que no se las entregan al Señor. Hay personas que hay problemas que no se los entregan al Señor porque emocionalmente, mentalmente nos acomodamos hasta en nuestras áreas de sufrimiento. Hay personas que toda la vida se han acostumbrado a sufrir o que se han acostumbrado toda la vida a caminar bajo una nube negativa y se les hace difícil salir de esos lugares. Aquí tenemos a Gerard, psicólogo. Él le podría explicar a ustedes mejor, ¿verdad? Ese tipo de comportamientos. Cuando llega el momento de creer, de comprometernos con Dios, muchas veces empiezan a aflorar nuestras excusas. En el caso de ellos era, esto es muy difícil. En el caso de nosotros puede ser, esa iglesia no me gusta, yo no tengo tiempo, el pastor no me gusta, la pastora me cae mal, yo no conozco a nadie ahí, los evangélicos se pasan pidiendo dinero. Mire, la gente tiene un libro, un manual increíble, a la que más me gusta. Para creer en Dios no hace falta ir a la iglesia. Eso es verdad, tienen toda la razón, pero no lo use como excusa. Para creer en Dios no hace falta la iglesia, pero para fortalecer nuestra fe hace falta la congregación. Para poner en práctica y en testimonio nuestra fe hace falta la vida en comunidad. Es más, si nosotros no creemos en eso, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque en el cristianismo la iglesia es el cuerpo de Cristo extendido sobre toda la tierra. Eso quiere decir que tiene que haber un cuerpo para que Cristo obre en la tierra. Y unos de ustedes serán el dedo, otros serán el antebrazo, otros serán el codo, otros serán los pies, otros serán las manos, pero hacen falta todos y todas. Entonces la excusa de esa gente era, ay, pero si ese es el hijo de María y José, del carpintero, y ahora anda ahí que diciendo que bajó del cielo, eso lo dice el verso 42, y ahora anda diciendo que bajó del cielo. Entonces el problema es que nos enfocamos en la historia que conocemos pasada de la gente y no le damos validez a lo que Dios ha hecho ahora en la gente. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, terminamos a veces empujando y sacando a la gente del camino. Eso es otra predicación. Cuando las semillas caían a la orilla del camino, que sería lo que es el encintado en la calle. ¿Qué pasa en el encintado? Que el agua ¿qué? Corre y se la lleva. En esa parábola, en ese texto, cuando habla del diablo, lo que quiere decir es el acusador. Y cuando esas semillas caen ahí y el acusador las empuja, las acusa ¿cómo? No se crea que es un muñequito con un tridente y unos cuernitos. Todos nosotros podemos ser el acusador. Ah, pero es que esa reina, mira, esa reina, ustedes no saben lo que reina era antes de convertirse. Eso era lo más sinvergüenza que había. Bebía, fumaba. Esto es embuste, ¿saben? Me lo estoy inventando porque yo sé que a reina no le molesta. Y ahora dicen que se metió evangélica. Pues mire, evidentemente, ¿qué va a pasar? La semillita se va a ir porque el acusador la está ¿qué?
hostigando, hostigando, hostigando. El dilema de esta gente era si iban a creer o no en el hijo del carpintero, que ahora decía que era el Hijo de Dios, que ahora decía que era el pan de vida para la eternidad, que ahora decía que era el agua viva, que si tú la tomabas no ibas a tener sed jamás. El dilema era creer en el hijo del carpintero. Frente a Jesús, la controversia era que la relación con Dios iba a depender de creer en Jesús y no en las obras. Porque Jesús les dijo, dejen de andar detrás de los panes y los peces. Los panes y los peces son solamente, ¿qué? Una señal para que ustedes crean que yo soy el Hijo de Dios, el enviado. La gente prefiere creer en los panes y los peces porque eso ¿qué? Eso está fácil, eso me llena. ¿Cómo vamos a creer en el Hijo del carpintero? Es más fácil creer cuando yo te doy una listita y te digo, no mates, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, no desees la mujer o el hombre de tu prójimo, ¿verdad? Eso es más fácil, porque eso es concreto, eso tú lo sabes, check, 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 no lo hice, no lo hice, no lo hice, fácil. Pero cuando se trata de creer, no hay manera de hacer check, check, ¿verdad? Y ellos estaban acostumbrados a la lista. Ahora no tiene que ver con la lista, ahora tiene que ver con el corazón. Entonces, cuando ya Jesús los confronta y le dice, no tiene que ver con la lista, tiene que ver con el corazón, porque si tu corazón está en el sitio que debe estar, la lista se cumple sola. Pero si tu corazón no está en el sitio que tiene que estar, cuando tú sigues cumpliendo la lista, tu corazón sigue ¿qué? Enfermo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo porque te obligan, no lo estás haciendo porque sale de la abundancia de tu tesoro, que es tu corazón. Ahora para Jesús era más importante creer en alguien que creer en la ley. La ley se hace sola en la medida que mi corazón está orientado hacia Jesús. Ese alguien que era Jesús había roto toditos los paradigmas. Ese alguien que decía que había venido de Dios, venía a presentarles un modelo de Dios diferente, que desea vivir entre nosotros, que quiere cambiar el orden de importancia de las cosas. Y el problema es que nosotros a veces somos, la expresión es correcta, lo que voy a decir es una expresión correcta, somos anales, y anales lo que quiere decir que somos personas de estructuras rígidas, ¿verdad? Y que vamos de punto A a punto B por esta línea y no podemos ser creativos. ¿Ok? Así que Jesús venía a cambiar ese modelo y Jesús era sumamente creativo. Imagínense si era creativo, que sanaba la ceguera de los ojos cogiendo barro y escupiendo. Imagínate si era creativo. Si yo llego a coger barro y lo escupo y se lo pongo en la cara a uno de ustedes, me botan. ¿Verdad? Para Jesús lo primero era sanar al paralítico y saciar el hambre de la multitud, en lugar de respetar la ley del sábado que no lo permitía, porque para Jesús la ley del sábado se respetaba obrando en favor de los seres humanos, porque ¿qué? Porque Él mismo nos explicó que ¿qué? Que la ley se hizo para servir al ser humano, no el ser humano para servir a la ley. Así que Jesús está cogiendo la mente de esta gente y le está haciendo así, un cambio completo. ¿A usted le gusta que le viren sus estructuras de pensamiento? No, no nos gusta.
nos saca de nuestra zona de confort. Así que ante semejante desafío, ante las palabras de Jesús, dice el verso 60 de este capítulo, que ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién le va a poder hacer caso? Si usted no encuentra dura la palabra del Señor, tenemos un problema, porque la palabra del Señor no es un sobito de Bengay. La palabra del Señor nos tiene que, ¿qué? Nos tiene que inquietar. No es lastimarnos, la palabra del Señor no lastima. Si alguien le trae una palabra que le hiera, no es de Dios. Por eso es que se llama buena noticia. Pero la palabra de Dios nos, ¿qué? Nos espabila. ¿Se acuerdan de esa palabra? Qué chévere, ¿verdad? La palabra de Dios nos espabila, nos mueve, nos abre los ojos. ¿Ah? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto les escandaliza? Jesús provoca crisis en la gente. Y usted dirá, ay, pastora, no me diga eso, yo no quiero más crisis en mi vida. Lo que pasa es que estos son crisis para sanidad. La crisis que Jesús provocaba era la crisis que desafiaba la maldad, que desafiaba la injusticia, tanto del grupo religioso como del gobierno. Que desafiaba la indiferencia. Mire, no hay pecado mayor que la indiferencia. Y ustedes y yo nos creemos que eso no es pecado. ¿Por qué? Porque uno pasa como los levitas pasaron al lado del que estaba a la orilla del camino, que el samaritano los rescató y los levitas hicieron así. ¡Uy! Ese pecado es más grande que muchos otros. Porque incluye la hipocresía, incluye el desamor al prójimo, que es parte del mandamiento principal. Se convierte en una gringola, en una ceguera que nos desconecta, nos disasocia de la realidad de nuestros hermanos y hermanas. Y el evangelio es colectivo. La buena noticia es para todo el mundo, no para mí nada más. Sus 12 discípulos, los 12, ya estoy yéndome de todos los demás que se fueron, se estaban haciendo conscientes de esa nueva realidad poco a poco. Pero los demás, los que estaban en la periferia, iban y venían. Mire, esto me lo enseñó un pastor amigo mío hace muchos años. Me estaba hablando de una persona y me dijo, es que hay evangélicos de la periferia. Y yo, ¡wow! Y ese día a mí se me abrieron los ojos de este tamaño. Yo los tengo chiquitos, pero ese día, ¡what! ¡Qué gran verdad! Los evangélicos de la periferia son los que visitan, vienen, van y vienen. Cuando me parece digo que soy cristiano, cuando no, calladita me veo más bonita. ¿Ah? Poncho por si acaso. Pero no voy desarrollando sentido de compromiso hacia mi fe, hacia la fe de Cristo, hacia la obra de la iglesia. Cuidado, porque los de la periferia, que a esos Dios le dice que si te quieres ir, no te creas que Dios no te ve. Claro, siempre Dios se acerca para que pasemos de la periferia al interior de la vida de la fe. Pero tampoco Dios es un muñeco para yo manipularlo, así que de vez en cuando te vas a maquillar el palo y te va a decir, o entras o te vas. Porque ahorita va a venir un viento, un acusador, un chorro, y lo que puede pasar es que te tumbe porque no estés firme. Eso le pasa a los que están tras los panes y los peces. Y a Jesús no le tiembla la mano. Jesús empieza a filtrar el grupo, a cernir a quienes estaban por los panes y los peces o a quienes estaban por una sincera relación con Él. ¿Y sabe por qué lo tenía que cernir ya de una vez y por todas? Porque el tiempo se le acercaba. Imagínese usted
si aún después de cernir todo esto, cuando llegó el momento de la crucifixión no quedó más que uno. Imagínese usted si él no hubiese hecho ese cernimiento. Están muy callados, yo creo que yo voy ando mal. Hermanos, a veces no podemos ver milagros en medio nuestro porque son más los que no creen que los que creen. Por eso el evangelista continúa diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Mire, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que nos creían y quién le había de entregar. Así que en el verso 66 continúa diciendo el evangelista, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban más con él. Cuando Jesús destapa la cosa y dice, aquí hay un montón de ustedes que no creen, que están por los panes y los peces, empiezan a diverger, a irse. Jesús no solo nos incomoda, sino que también nos confronta. Jesús viene a desafiarnos, a que demos un paso hacia una nueva experiencia de profundidad. Y nos reta, en otras palabras, o entras en aguas profundas conmigo, o si no, vete y sigue haciendo como los demás. Hay veces que Dios nos pone ante momentos frontera. Usted tendrá que en su vida identificar cuál es ese momento frontera. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús dice eso? Cuando Jesús dice eso, a Pedro le pasa como a mi amiga. Cuando se ve frente a la posibilidad de quedarse sin el maestro, Pedro entra en crisis. Mire, a veces la mejor manera de usted saber cuánto usted ama a una persona es cuando la persona le dice, ya yo no soporto más tus abusos, me voy. Y ahí, si usted ama de verdad, a usted se le va a ajustar el cinturón. ¿Verdad? Porque a veces damos tan por sentado que la gente está al lado nuestro porque sí, porque es mi mamá, porque es mi esposa, porque es mi novia, porque es mi hijo, porque es mi hija. Y nuestro comportamiento a veces tiende a ser ¿qué? Hasta maltratante, en virtud de ese vínculo que usted cree que es indisoluble. Por eso es que hay tantas parejas que dicen los psicólogos que llega un momento donde uno de ellos se harta, por no decir en puertorriqueño, se harta. ¿Ah? Y usted se da cuenta que ese día no hay manera. O sea, usted le puede regalar las citas del psicólogo y de la planificación familiar y todo, y no hay manera. Ya uno de ellos dijo, basta. Así que con nuestra relación con Dios pudiera pasar lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Pedro se siente ahí, en ese punto de que Jesús está diciendo basta, se le cierra el horizonte. Se le cierra el horizonte. Ahí en el momento de la crisis, en el momento definitorio, cuando Dios te abre la puerta para que tomes una decisión en libertad, es ahí cuando la mayoría de tus amigos han claudicado. Cuando la mayoría de la gente ha dicho, yo no me quedo en este trabajo, yo no me quedo en esta relación, yo me voy de Puerto Rico, yo me voy de esta iglesia que no me gusta, o me voy para ninguna iglesia y me quedo en casa. Cuando otros te han dicho, mira, brother, tu situación no tiene remedio, eso ni Dios te lo va a resolver. Es ahí en medio de esa crisis que otras personas, si estuvieran en tu lugar, se habrían volteado y se habrían ido. Y ahí surge una voz desesperada.
que dice: Señor, ¿a dónde voy a ir sino a ti? Porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Yo me imagino a Pedro. Yo me imagino a Pedro. Yo me imagino a Pedro pensando 2 o 3 años tirados por la borda. Todo lo que hemos caminado con Él. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Él? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? No puede ser. Imagínese usted en una situación de crisis frontera como esa. Yo no sé tú, pero en la voz de Pedro a mí me parece escuchar la desesperación de un hombre que le dice a Jesús: ellos se habrán ido, pero yo no. Yo no me voy, porque lejos de ti no tengo a dónde ir. Tú eres todo lo que necesito. Dígale al Señor: tú eres todo lo que necesito. Tú eres todo lo que necesito. Pedro le dice a Jesús: es que fuera de ti no hay a dónde ir. En ti está todo lo que necesito. Eso es lo que Él quiere decir. En ti hay plenitud. Cuando estoy contigo no siento temores. Cuando estoy contigo no me preocupan los vientos. Cuando estoy contigo puedo caminar sobre las aguas. Cuando estoy contigo se para la tempestad. Cuando estoy contigo se sana la enfermedad. Cuando estoy contigo hay alimento, hay provisión. Cuando estoy contigo hay paz. Cuando estoy contigo hay aprendizaje. Cuando estoy contigo hay seguridad. Cuando estoy contigo no le temo al futuro. Cuando estoy contigo no le temo al presente. Cuando estoy contigo miro el pasado y veo tu mano. ¿Qué más puede querer el hombre? Cuando leo la respuesta de Pedro, me remonto a la historia de mi amiga. Mi amiga tuvo un matrimonio previo de 11 años con un hombre que les maltrataba. Y tuvo que salir huyendo de aquella relación, dejando hasta la ropa y los juguetes de los nenes. Solo con la cartera, un niño en una mano y un niño en otra. Y había encontrado en este nuevo esposo, en esta nueva pareja, todo lo que una mujer y una madre pudiera anhelar en una relación. Y de pronto, a los pocos años, lo iba a perder. La voz de Pedro me recuerda cuando ella me dijo: no sé cómo voy a vivir sin él. Y el detalle está, mis hermanos y mis hermanas, que cuando nos pasan esas cosas, nosotros tenemos que ubicar nuestros amores en el justo lugar. No importa cuándo tú hayas amado a una persona, no importa cuánto tú hayas amado a una persona, Dios siempre está por encima de cualquier amor humano. Y cuando nosotros perdemos ese orden de perspectiva, parece que nos quitan ¿qué? La alfombra de debajo de los pies. Pero aún en medio de la profundidad de la crisis, cuando usted sabe que no es en su esposo, en su esposa, en su novio, en su novia, en su amigo, en su amiga, en su hijo o en su hija o en su pastor, que está su seguridad y su plenitud, usted puede manejar esa crisis con mayor fortaleza.
porque sabe que en quien está todo lo que usted necesita es en Dios. Y Dios le va a dar los recursos para superar esa crisis. Pedro, casi desesperado, le dice a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Es que si no seguimos contigo, ¿a dónde vamos a ir? Es que si tú nos echas fuera, no tenemos a dónde ir. ¿Qué le pasó a Pedro cuando Jesús murió? Se fueron otra vez al lago a pescar, cabizbajos, no sabían, no tenían visión de futuro y volvieron a lo mismo de antes. Dios no quiere que tú vuelvas a lo mismo de antes. Dios quiere que tú veas en Él un futuro, un propósito para tu vida. Mire, la palabra que se utiliza en griego cuando Pedro le dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. La palabra que se usa ahí en creído, cuando Pedro le dice nosotros hemos creído, o sea, ¿a quién voy a ir si es que yo creí? Contrario a los otros que no creían. Esa palabra proviene de la palabra pistis en griego, que significa fe. Creer y fe aquí es intercambiable. Si usted usa pistis en griego, puede decir creer o puede decir tener fe. Pero todavía esa palabra tiene un nivel mucho más profundo y espectacular. Se lo voy a enseñar. Pistis también quiere decir dejarse persuadir. Señor, oiga esta traducción. Ibelí 6:48. Señor, ¿a quién iré si nosotros nos hemos dejado persuadir por ti? Nosotros nos hemos dejado enamorar. Nosotros nos hemos dejado encariñar. Nosotros nos hemos dejado convencer. Nosotros nos hemos dejado atraer hacia ti. Nosotros hemos abierto el corazón a tus palabras persuasivas, a tu amor. ¿A dónde voy a ir si ya estoy enamorada de ti? Si ya no puedo ver más allá de ti. Señor, nosotros nos hemos dejado convencer. Nos hemos dejado seducir. Nos hemos dejado enamorar. Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú has llegado a lo más profundo de nuestro ser? Porque en ti encontramos todo lo que necesitamos. Creer en Jesús es tener fe. Pero creer en Jesús también es bajar nuestros muros de resistencia y dejarnos seducir, dejarnos enamorar, dejarnos atraer a sus brazos de amor. Es ponerlo en el centro de nuestra vida. Es reconocer que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Hermanos y hermanas, esto que voy a decir no lo tome a mal. Es una realidad humana. A veces tenemos relaciones que son más importantes que nuestra relación con Dios. Mire, la comunidad a la cual escribe el evangelista Juan,
Por eso estas palabras de Pedro son tan importantes. Esta comunidad que se llama la comunidad juanina, se le conoce en el aprendizaje, en el estudio bíblico, fue una comunidad muy perseguida por los judíos de las sinagogas y los empezaron a sacar de la sinagoga al punto de buscarlos para matarlos. ¿Ok? Eso está en la historia. Por eso es bien importante esta palabra de Pedro, porque cuando se escribe este evangelio, esa comunidad de discípulos de Jesús estaban siendo echados del templo y perseguidos. Así que si yo no puedo ir al templo, ¿a dónde es el único lugar que voy a poder ir? A la persona de Jesús. Y si Jesús me echa y en el templo también me botaron, ¿a dónde voy a ir? Mi hermano y mi hermana, usted puede votar una persona de aquí porque esa persona no hace lo que usted cree que debe de hacer. Pero a donde ella verdaderamente tiene que ir es a Jesús, que tiene palabra de vida eterna. Y si nosotros votamos a alguien o despreciamos a alguien por su conducta, Jesús no lo va a despreciar. Porque Jesús lo que quiere es que esté cerca para Él sanarlo, que esté cerca para Él salvarlo, que esté cerca para Él transformarlo. Y este templo se puede caer mañana, pero el templo del Espíritu de Dios no se derrumba. Y está abierto para todo el que le busque. Cuando se te cierren las puertas, cuando te boten de algún lugar, de un trabajo, de una relación, cuando te desahucien y te digan que tu enfermedad no tiene remedio, que la enfermedad de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu ser querido no tiene remedio, cuando te empujen, te discriminen, te humillen dentro de alguna iglesia, yo te voy a dar una noticia. ¿A dónde ir? Yo te voy a decir a dónde ir. ¿A dónde ir? Sino a Jesús, que tiene palabra de vida eterna. Olvídate de lo que los demás te digan. Olvídate si los demás te quieren o no te quieren aquí. Eso es secundario. ¿A dónde ir si tú tienes palabra de vida eterna? No esperes que la vida te confronte en la crisis con si creer o no creer en Jesús. No esperes que la vida te confronte con una crisis para poder entrar en intimidad. Acepta hoy esta invitación de Jesús a mantenerte con Él, a mantenerte cercano a Él, a mantenerte en intimidad, a reafirmar tu promesa del bautismo, a reafirmar tu compromiso el día de tu conversión, a decir: Señor, no me voy de aquí, me aferro, me agarro de ti, Señor. No importa el viento, no importa la marea, no importa lo que pase, ¿a dónde voy a ir si no es a ti? Porque tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde voy a ti, Señor? Hemos creído. Nos hemos dejado seducir por tu amor. Hermano y hermana, yo no sé cuál es tu lucha. Pero yo te digo, atrévete a decirle
a Jesús como Pedro. ¿A dónde voy a ir, Señor? Me quiero agarrar de ti cada vez más, porque solo tú tienes palabras de salvación para mi vida. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador. Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es.
resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Díselo al Señor, que creemos en Él con todo nuestro corazón. Creo que resucitaste, Creo, Señor, que nos levantarás. Amén. creo en el nombre de Jesucristo, de nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. Repítelo al Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Yo no sé usted, pero yo siento una presencia hermosa del Señor. Y ellos me van a matar, pero yo quiero ese último, creo en el nombre de Jesucristo otra vez. Porque yo te voy a pedir que lo conviertas en tu credo, en tu declaración. Esto es el credo. Esta canción lo que es el credo apostólico, ¿verdad? Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, 3 en 1 es, ¿verdad? Es el credo. Es el credo que recitamos en nuestro bautismo. Y yo te lo quiero decir para que cuando lo cantes ahora, lo cantes con la convicción de decirle al Señor: Señor, yo estoy una vez más pronunciando el credo de los apóstoles. Estoy una vez más comprometiéndome contigo. Estoy una vez más declarando que creo en ti. Estoy una vez más declarando que no tengo a dónde ir, que tú eres lo único, todo lo que necesito. Díselo desde tu corazón. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Díselo con todo tu corazón.